Bueno, cuando el presidente habla de 25 y el ministro ofrece 40, evidentemente algún cortocircuito iba a haber, inevitablemente, ¿no? Sergio Romero es alguien que estuvo ahí en la cocina de todo esto, es integrante de UDA. Bienvenido, Sergio. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo ve esto? ¿Qué pasó? ¿Se echó atrás el ministro? ¿El gobierno? ¿Macri? Esto es inédito. Nosotros venimos negociando desde el año 2007, la primera vez que sucede una cosa así. La verdad que entendemos que se ha roto la buena fe en la negociación paritaria. Es decir, el ministro en representación del gobierno nacional nos ofreció 7.800 pesos a partir de febrero y 8.500 a partir de julio. No pudimos ratificar en el acta del Ministerio de Trabajo porque se suspendieron 2 veces consecutivas las reuniones en la cartera de trabajo. El ministro con el cual hablé hace momentos, él dice que sigue sosteniendo la oferta, la propuesta que hizo el gobierno, pero no la podemos concretar en el trámite administrativo. Nosotros hoy nos declaramos... Pero, sí. ¿cómo es eso? Y él sigue sosteniendo la propuesta, es la del 40% en 2 tramos. Esa era la propuesta de la que usted está hablando. Sí. Pero no la puede formalizar, o sea que en el acta se tiene que hacer un poco el tonto y poner otro número. Lo que pasa es que lo que dice... O no firmarla. Lo que dice Burri no condice con lo que dice el presidente. Claro. Me parece que ahí hay una... Permítaseme el término, entre comillas, una interna de gabinete que no termina de definirse y en el medio quedamos atrapados los trabajadores. Digo, el 25% es una mirada parcial de la economía argentina. Eso lo ve el gobierno. Nosotros tenemos análisis de nuestra organización sindical donde el 25% no existe, no es parte de la realidad. El impacto de los precios más los impuestos han hecho que prácticamente en el caso de los trabajadores de la educación perdamos casi en su totalidad el poder adquisitivo del salario. Con el 25% no lo recomponemos. Nosotros Pero habíamos la oferta roto... del 40 les cayó muy bien a ustedes. Es que empezábamos a transitar una recuperación del salario con una paritaria que iba a quedar abierta, que la íbamos a poder seguir monitoreando la composición de precios y demás. Yo creo que hoy con esto no solamente se ha roto la buena fe de la negociación, y no exagero el término, ha quedado lesionado el sistema educativo argentino. Pero Sergio, en esta polémica, y si hay una interna entre Macri y Bullrich, ustedes lo tienen que bancar al ministro, porque el ministro les dio algo que el mismo presidente no quería darles, lo tienen que bancar a muerte. Nosotros a Bullrich, bancamos a los trabajadores, el ministro sabrá qué hacer. Lo que nosotros hicimos hoy es declararnos en alerta y movilización y exigimos que de manera urgente podamos firmar este acta. Si no se hace, los primeros días de la semana que viene nos vamos a juntar las 5 organizaciones sindicales y vamos a determinar medidas de acción directa. Esto es así. Pero no ¿Que serían no empezar las clases? Bueno, pero esa es una coyuntura. Puede ser no empezar las clases, pero puede haber también inconvenientes durante el desarrollo de la actividad escolar durante el año. Por eso me parece que con esto ha quedado lesionado el sistema educativo. Nosotros queremos poner en valor la palabra del ministro, porque si pierde jerarquía la palabra del ministro... Entonces, ¿quién es el interlocutor? Claro, entonces, ¿quién es el verdadero interlocutor de los docentes? Bueno, ¿con quién hay que discutir la paritaria? Nosotros, esta es una paritaria tripartita, ha habido ausentes en esta negociación. Tendría que haber estado la cartera de trabajo, la representación del Consejo Federal. Bueno, ha asumido la total responsabilidad del ministro, es una decisión que ha tomado el gobierno nacional. Esta propuesta un poco extraña que le hace Bullrich, la verdad que está extraña, que el ministro le diga, bueno, esto va a quedar así, pero firmémoslo más adelante. A ustedes no los conforman, no confían, no se arriesgan. No. Esta paritaria se tiene que firmar, es más, nosotros no vamos a... En los papeles. En los papeles, y no vamos a aceptar una renegociación. Lo único que vamos a firmar es lo que se nos ofreció. No vamos a escuchar siquiera otra alternativa de propuesta. Esta es la propuesta que nosotros vamos a firmar. ¿Tengo mala memoria o alguna vez la paritaria nacional se cerró por decreto? Hubo un año, sí, un año. Esperemos no tener este antecedente. ¿Y alguna vez hicieron paro nacional? Hemos hecho medidas de fuerza, a veces en su mayoría en distintas jurisdicciones. Claro. Nosotros lo que estamos pensando es defender el ámbito paritario, esto es así. El encuentro entre los representantes de los trabajadores y el gobierno es muy importante, no solamente para discutir salario, para discutir condiciones de trabajo, infraestructura escolar, calidad educativa. Romper este ámbito
sería lamentable para el sistema educativo. Sí, ahora vamos a lo concreto, ¿no? En cuanto a ámbitos. Si se traba la paritaria nacional docente, ¿cómo siguen las paritarias en las provincias? Bueno, el ministro... Si no tienen esa referencia que es histórica y que siempre existió para que entonces después los gremios en cada provincia tengan un número, una referencia concreta. El gobierno nacional está especulando con que se desarrollen precisamente lo que decías, las paritarias provinciales, y de esa manera ir cerrándolas en las provincias, optimizando el inicio de clase. Pero esto no va a suceder. Nosotros estamos hablando con los ministros de Educación, estamos hablando con los gobernadores. Ellos tienen un problema también de fondos. Hay un problema entre la Casa Rosada y los gobernadores. Y si no se soluciona la situación política entre los gobernadores y la Casa Rosada, tampoco va a cerrar las provincias. Esto es una cuestión de financiamiento del sistema educativo. La nación tendrá que poner la plata que debe poner. Las provincias tendrán que hacer el esfuerzo que tienen que hacer, porque si no queda lesionado el sistema educativo. Esto hay que solucionarlo. Nosotros queremos firmar esta negociación por la cual se comprometió del gobierno Sergio, nacional. ¿se da cuenta que esto de un problema educativo, gremial, docente, ha pasado a ser un problema político muy serio para el gobierno? Porque vemos cómo se acaba de desmentir a un ministro. Esto genera un problema entre Macri y Bullrich. Lo pone al ministro Bullrich en una situación delicada, evidentemente, porque el hilo se corta por lo más delgado. Esto es inevitable. Y encima los pone a ustedes en el medio con una incertidumbre total. Total. Nosotros queremos iniciar las clases, pero en este estado responsabilizamos al gobierno nacional si no hay clases en este país. No vamos a tener la culpa nosotros los trabajadores. Esto es responsabilidad del gobierno si no empiezan las clases. Y hay antecedentes, no es el primer problema que tenemos. Hace poquito tuvimos que sobrellevar porque se firmó un DNU donde se retrotraía la educación prácticamente a la existencia de la Ley Federal de Educación, se reducía el presupuesto educativo, los sindicatos nos pusimos alerta en esto, el gobierno dijo que había sido un error, se corrigió. Bueno, pero pasamos un mal momento. En 60 días de gestión, bueno, ahora tenemos esto donde se nos ofrece una pauta salarial y después no se la firma. Me parece que ya hay una seguidilla de cuestiones que no pueden repetirse en un sistema educativo que necesita de consenso, necesita de trabajadores en plena actitud para estar enfrente del aula, para cumplir con su responsabilidad, y fundamentalmente necesitamos un gobierno creíble. No podemos cerrar una negociación y después que no se cumpla. Esto es inédito, es raro, y a nosotros nos parece que se lesiona totalmente el sistema educativo nacional. Ahora, yendo a los números concretos, si el acuerdo fuera el que propone el presidente, más o menos como él lo está planteando, que no tampoco está tan claro, ¿de cuánto iría del mínimo? ¿Cuál sería el salario mínimo inicial? Nosotros ni vamos, el presidente está hablando del 25%. Sí, entonces ¿a cuánto va el salario mínimo? No está en agenda de los trabajadores. Pero para que la gente sepa cuál es ese número. Sobre 6.060 pesos son 1.500 pesos más. Si aplicáramos el 25%. O sea, imaginemos por un momento qué hace un trabajador hoy con 6.060 pesos o con 1.500 más, si se cumpliera lo que dice el presidente, 7.000 y fracción. ¿Cómo haces para cumplir las obligaciones, para ir al supermercado, para trasladarte a las unidades escolares? Por eso digo, es una mirada parcial la del gobierno como está hoy la economía de nuestro país. Yo creo que es un reflejo equivocado de la realidad. Sergio, ¿el ministro les pidió disculpas por esto? El ministro, nosotros lo entendemos, forma parte de un espacio político. No he recibido yo en lo personal disculpas, sí tengo diálogo con él, buen diálogo, pero me parece que el gobierno está en un problema que lo tiene que solucionar en las próximas horas. Ahora, dije no recibió pedido disculpas, pero ¿qué explicación le dio de todo este malentendido o de la marcha atrás? Él dice que se va a firmar y que necesita tiempo. Nosotros queremos garantizar el inicio de clases, pero con la recuperación del salario. Pero él concretamente le blanqueó que le tiraron de las orejas por ofrecer el 40. No, el problema personal en el gabinete es de él. Él dice que la propuesta está todavía vigente. Nosotros la queremos formalizar como corresponde para poder trasladarla a las bases que decidan, Sergio, si la aceptan o no. No, eso está claro que la van a aceptar además, porque es una muy buena oferta. Usted mismo lo ha dicho y demás, ¿no? Se entiende. Pero ¿qué excusa le dio para no poder firmarla hoy o mañana? Él tiene un problema, el gobierno tiene un problema con los gobernadores también.
O sea, los gobernadores tienen, como lo explicaba el presidente, algunos pueden pagar el 25, otros menos, otros podrán más. Necesitan aportes de nación para poder negociar favorablemente estas paritarias. Es un problema político entre Sergio, nación pero él y los gobernadores. Él que le dijo a usted, perdón que y le ahí queda por esto eso. que te estoy contando. Y ahí quedamos ¿él se le dijo esto? Pero ha sido Claro, manifiesto de parte del gobierno. O sea, los gobernadores están pidiendo que se los respalde económicamente desde la nación. Y hemos quedado apretados los trabajadores en el medio de un problema político del cual no participamos. Los gobernadores lo llamaron a Macri y le dijeron, danos plata, mirá, vos le estás ofreciendo 40% a los docentes para el mínimo. Ahora se te cargo. Tiranos la plata para... Nosotros no podemos bancar esto. Claro. Y de urgencia convocó al comité del Consejo Federal, el ministro Bullrich, charló con los ministros de educación de algunas provincias, charló con algunos gobernadores, evidentemente no le ha ido bien y en el medio de este problema político estamos apretados los trabajadores. Queremos ir a las aulas, pero también queremos recuperar el poder adquisitivo del salario. La situación es difícil. Insisto, si el gobierno no recupera rápidamente la negociación paritaria, no nos permite firmar el acta, estamos en un problema, pero no en la coyuntura de inicio de clase, estamos en un problema en el proceso educativo durante todo el año. ¿Cómo hacemos con una cartera educativa que no se vuelve confiable? ¿Y cómo hacemos con un gobierno que le ofrece a los trabajadores una cifra y después no la quiere firmar? Es muy serio esto. Esto hay que recuperar la confianza, aparte de poder recuperar los pasos administrativos que faltan para que esta propuesta se concrete, ¿no? Ahora le digo, ese numerito, ese 40%, era una referencia no solamente para los docentes del resto del país, sino que también era una referencia para el resto de los trabajadores, para todos los gremios. Entonces me parece que ahí también hubo una señal de alerta, ¿no? Sí. Si a los docentes le damos el 40%, cualquier gremio va a poder empezar a yo no sé, soñar con ese número. No tengas dudas. Cada Claro. actividad negocia su mejor propuesta. Yo no sé de qué manera puede haber reflejos en las otras paritarias, pero no necesariamente, porque nosotros estamos intentando recuperar un salario muy alicaído. Estamos hablando de un salario mínimo vital y móvil, 6.060 pesos. Hay otras actividades que están muy por arriba y a lo mejor pero Sergio, acá no les hace falta el 40%. Se confundieron dos cosas. Ustedes no estaban recibiendo una actualización, ustedes estaban recibiendo un reconocimiento histórico, me parece, en gran medida, ¿no es cierto? Y cuando Eduardo López estaba acá, dijo, no, nosotros si le dan el 40, nosotros vamos a pedir el 40. Yo le dije, cuidado porque se va a armar un lío bárbaro. Y se armó. Porque lo de ustedes es un atraso que no es del año pasado. No, seguro. Es un atraso que viene de mucho antes. Ahora, y si vos lo tomás como la actualización de este año por lo que hubo, y bueno, todos piden 40, ¿no? No obstante eso, también hay que aclarar. 8.500 pesos en términos de plata en el bolsillo sigue siendo poco y estamos por debajo de la línea de pobreza. Es alto en porcentuales, pero en plata para el trabajador hay que seguir trabajando el salario docente. Reconocemos este esfuerzo en el caso que se concrete, pero hay que seguir trabajando. Siguen estando mal pagos los docentes en Argentina. Ahora, Romero, para que Sin no duda. nos digan que estamos locos, ni usted ni nosotros, recordemos cuando el ministro de Educación Bullrich salió y dio la buena noticia que era esa oferta de un 40% de aumento en 2 tramos. Hay que hacer un reconocimiento a un retraso salarial en una porción de docentes entre aquellos que habían quedado debajo del mínimo vital y móvil. Como lo expliqué en su momento, cuando el gobierno hizo un esfuerzo para apoyar a las provincias que habían dejado docentes debajo del mínimo vital y móvil, no queremos que esa situación se repita. Entonces hay un aumento del mínimo salarial que va a 7.800 en el mes a partir del 1 de febrero y a 8.500 a partir del 1 de julio. Esto garantiza que ningún docente en el país va a ganar menos de 8.500 pesos. Ese es el objetivo del aumento del piso salarial. No queremos que se repita que haya docentes que estén debajo del mínimo vital y móvil, porque eso es faltarle el respeto a los docentes. Da la sensación que ahí hubo un error de comunicación serio de parte del ministro Bullrich de no aclarar que esto no era la actualización del año y que por lo tanto no podía equipararse a las actualizaciones que piden los otros gremios, sino que era una reparación histórica al salario mínimo docente, que es un desastre. Claro, tal vez se lo hubiese planteado de ese modo, ¿no? Tú tendría que haber puesto mucho más énfasis, porque enseguida los gremios, muy pícaros y lógico, yo hubiese hecho lo mismo,
agarraron el 40 y se abrazaron. Dijeron, este 40 se tiene que trasladar a todos lados y se armó un lío. Es que además también me parece que hay una legitimidad cuando cada gremio quiere defender su poder adquisitivo, con el que venía. Es para lo que nos eligen nuestros afiliados. Entre otras cosas, para recomponer el salario. Yo lo que digo también, léase de otra manera la posición que tomamos hoy los sindicatos. Léaselo como una cuestión favorable, porque nos declaramos en estado de alerta y movilización, pero todavía no dijimos hay paro en el país. Claro. Entonces, estamos dando tiempo para que de manera urgente el gobierno recapacite y nos llame a firmar el acta. De no suceder esto, entonces sí, las primeras horas de la semana que viene, lamentablemente tendremos que anunciar las medidas de fuerza. Parece que hoy fue un día donde los gremios dimos un gesto favorable como para que se dé la oportunidad de normalizar esto. Espero que lo sepa aprovechar el gobierno, ¿no? Bueno, ahora habrá que ver qué pasa puertas adentro, porque realmente esto genera un conflicto muy serio. Habrá que ver con qué grado de apoyo el ministro Esteban Bullrich generó esta oferta, con qué grado de consulta al gobierno previo, ¿no es cierto? En criollo nos preguntamos, pasa, ¿se mandó solo? Claro. Está con nosotros también Alejandro de Michelis, de UTC Tera. Alejandro, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Bien. Bueno, venimos hablando del tema, pero queremos escuchar su opinión también. Bueno, habrá explicado Sergio Romero de UDA que hoy los 5 sindicatos nacionales tuvimos en una conferencia de prensa, los puntos de esa conferencia de prensa. Esto, la verdad, es insólito, no pasó nunca en las paritarias que se dé una propuesta que se hizo pública no solo por los sindicatos, sino por el ministro de Educación, y se suspenda por segunda vez consecutiva la firma, digamos, de la formalización en el Ministerio de Trabajo de esas propuestas paritarias, ¿no? Entonces esto, la verdad, crea mucha inquietud. Ahí estamos en estado de alerta y movilización y instamos urgentemente a las autoridades nacionales a que se convoque en el Ministerio de Trabajo y también a que los gobiernos provinciales convoquen a sus docentes, porque están todas las paritarias provinciales paradas. Esperando. Yo quiero aprovechar, porque seguramente Sergio se habrá explayado sobre este tema, que hoy, por primera vez en democracia, entraron 2 personas de civil, 2 policías de civil en medio de la conferencia de prensa, a Cetera, mientras estábamos dando la conferencia de prensa, se dieron cuenta, empezaron a preguntar quiénes eran los dirigentes, qué medios estaban. Bueno, había medios, por suerte, que pudieron... ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, de la comisaría segunda, porque después los dirigentes de Cetera, encabezados por Sonia Leso, salieron a la puerta de la entidad. Y además de los 2 de civil fue un uniformado, no porque queríamos ver si había algún tipo de manifestación. La verdad, esto es insólito, jamás pasó esto en el edificio nuestro. ¿Para empezar a aplicar el protocolo? La verdad que no se entiende. Vamos a hacer la denuncia judicial a los organismos de derechos humanos y vamos a pedir urgentemente a la Secretaría de Seguridad. Volviendo al otro tema, Alejandro, sí. ¿Qué cree usted que pasó? Sergio nos contó su versión. ¿Cuál es la versión que tiene usted? ¿Qué cree que pasó? A mí me parece que, primero, una desprolijidad, porque desde diciembre y enero, la mayoría de los dirigentes sindicales estuvieron en Buenos Aires tratando de llegar a un acuerdo. A mí me parece que este acuerdo, que se tiene que poner a discusión, todavía no está aprobado, lo tienen que aprobar congresos provinciales, el Congreso Nacional, los plenarios, las asambleas, lo que cada organismo tiene. A mí me parece que bajo la excusa de ese supuesto rumor de que los gobernadores no habían aceptado, esto pasó siempre en las paritarias nacionales, los gobiernos provinciales no apretaban, hablaban con el gobierno nacional para decir bajen la propuesta. Claro. Ahora, se supone... Siempre pasó eso. Siempre la propuesta nacional fue muy baja. Claro. Por eso está tan atrasado el sueldo. Claro. Básico. Ahora, se supone que un ministro de Educación esto lo consultó en las más altas esferas. Se supone con el presidente de la Nación, con el ministro de Economía. Entonces no hay ninguna cortocircuito, no hay que explicar nada, la propuesta está escrita, hay que firmarla. La verdad que es un papelón y que pone en vilo a millones de niños, de alumnos, de jóvenes, de familias que están esperando, como todos saben, la situación
docente, ¿no? Falta muy poquito para el inicio de clases. Alejandro, ¿usted cree que peligran el inicio de las clases? Por lo que vimos hasta ahora, y sí. Vamos a poner, digamos, calma a los padres. Somos muy prudentes los sindicatos docentes. Recuerden ustedes que a veces terminaban las paritarias casi el último 2 días antes de que empiecen las clases. Nosotros siempre somos prudentes. Ahora, hay un atraso en las discusiones provinciales. Esto nunca se vio. Siempre iba en paralelo la discusión salarial docente, que fija el piso nacional, y las discusiones salariales provinciales. Esto, por eso lo dijimos hoy, es un estado de alerta y movilización de los sindicatos docentes, y esperamos, exhortamos urgentemente que tengan un acto de responsabilidad, de seriedad, que se firme esto en el Ministerio de Trabajo y que las provincias convoquen para discutir su salario y condiciones de trabajo. Está claro que la pelota está del lado del gobierno, ustedes ya no tienen más nada que hacer, porque ya, digamos, esto no tiene nada que ver con ustedes, es un problema interno del gobierno, muy serio, ¿no? Que lo tienen que resolver, ¿no? Sí, se tiene que resolver y rápido, y rápido. Muchas gracias a los dos. No, gracias a Seguiremos ustedes, en contacto.